cerrar el tema de la regla 4. No, profe, aquí está bien. Ok, muy bien, ingeniera, gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar a preguntar dudas sobre el cálculo de los puntos de ruptura sobre el eje real del lugar geométrico de las raíces, es decir, la regla número 4. Muy bien. Ingenieros Aguilar Salvador, Aguilera Sánchez, Álvarez Sánchez, Barrera Garay, Barrera López. Dudas de la regla número 4, cálculo de los puntos de ruptura sobre el eje real. No, profe, todo bien. No, profesor. Ninguna, profesor. Vale, pues, gracias, ingeniero. Ingenieros Calzada Sánchez, de la O. Báez, Bodines Rojas, Gómez Villafuerte, González Perales. Dudas de la regla número 4. No, profesor. No, profe. Ok. Muy bien, ingenieros. Vamos a ver, vamos con la banda de los Hernández Band. Ingenieros Hernández Arreola, Hernández Calzadilla, Hernández Cuetero, Hernández García, Hernández Gutiérrez, Hernández López. Dudas de la regla número 4. No, profesor, ninguna. Muy bien. Vale, pues. Gracias, ingenieros. Ingenieros Lara Mendoza, Leiva Altamirano, Marín Gómez, Mejía Hernández. Ay, acá hay otro Hernández. Bueno, pues, apellido más claro. Dudas de la regla número 4. No, profesor. Profesor, ninguna. Muy bien. Vale, pues, gracias, ingenieros. Vamos a ver. Ingenieros Millán Ávila, Monsiváis García, Montero Salazar, Montiel Granados, Mora Esquivel. Dudas de la aplicación de la regla número 4. No, profe. Muy bien. Gracias, ingeniero. Ingenieros Morales Hernández, Munguía Delgado, Ramírez Ortega, Ramírez Robles, Rodríguez Jiménez. Dudas de la regla número 4, cálculo de los puntos de ruptura sobre el eje real. No, profesor, ninguna. Profesor. Ninguna, profesor. Muy bien, gracias. Ingenieros Saldaña Padrón, Sánchez Márquez, Sánchez Pineda, Vázquez Pineda, Villa Gómez Pérez, Gómez Castañeda. Dudas de la aplicación de la regla número 4, cálculo de los puntos de ruptura sobre el eje real. No, profesor. No, profe. No, profe. Muy bien, ingenieros, gracias. Muy bien, ingeniera Saldaña, entonces a partir de este momento se da por visto el tema de la regla número 4, cálculo de los puntos de ruptura sobre el eje real, y está listo para ser evaluado. Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a pasar a nuestra, bueno, continuando con esto, vamos a pasar a ver la regla número 5. Esta regla se conoce como cálculo de los ángulos de partida y de llegada de los modos complejos conjugados. Muy bien, aquí tenemos el tutorial. El tutorial ya lo pueden ustedes descargar del portal. Aquí tenemos, bueno, aquí está el simulador. Está el simulador del trazado de bosquejo, ¿no? Aquí está la evaluación de la primera parte. Aquí nada más hay un simulador. Pues aparecerán, bueno, pues ya los exámenes formales, ¿no? Dentro de la segunda parte del trazado del lugar geométrico, primero vemos los puntos de ruptura y ahora los ángulos de partida y de llegada. Estos los van a encontrar en este punto. Y aquí se da una presentación
de qué son los ángulos. Y aquí, bueno, viene el tutorial. El tutorial ya lo pueden descargar directamente de esta liga. No hay ahí mayor secretaría. Muy bien. Entonces, ingenieros, al descargarlo, lo que ustedes van a obtener es este documento. Perdón, ahorita puse mal, es este de aquí. No, no es este. Es este. Perdón. Ok, aquí está ya el documento. Este es el documento que ustedes van a obtener. El documento tiene una historia ahí un poco triste, digamos. Lo que pasa es que este documento se utilizó, tuvimos que usar una utilería gráfica de LaTeX para poder compilarlo. Y ya cuando estábamos prácticamente a 2 días, un día de concluirlo, ya estaban todos los dibujos hechos, ya estaba todo. De repente la utilería no sé qué pasó, se corrompió, pero no se pudo volver a utilizar. Entonces se tuvo que rehacer todos los dibujos, hacerlos de una manera, pues digamos que trazo por trazo. Y por eso es que van a encontrar que algunos dibujos tienen un diseño un poco chistosito. Entonces, bueno, lo vamos a comentar aquí. Muy bien, entonces bueno, vamos a presentar nuestro tema. El documento, bueno, pues ya conoce más o menos su estructura. Han visto ustedes más o menos cómo han ido evolucionando. Muy bien, vamos a ver. Como antecedente, tenemos nosotros que el LGR está descrito por los polos de lazo cerrado, es decir, todos aquellos puntos del plano que se van a convertir en polos de lazo cerrado son aquellos que integran el trazado del lugar geométrico. No son puntos que sean polos de G, polos de H, no, son polos de lo que va a resultar al cerrar el lazo. Para una K definida, para una cierta K, obtenemos un conjunto de polos. Esto es porque en el experimento de Evans yo voy moviendo la ganancia de Evans y esto genera una dinámica diferente para cada valor. Esto es lo que se conoce como sintonización específica de K, de la ganancia de Evans. Para un valor de K, el sistema se comporta con una cierta dinámica que determinan los polos de lazo cerrado. Esta dinámica también se conoce como puntos de operación. Es decir, para nosotros, desde el punto de vista de control, así los cuates que somos de control, hablamos de polos. Pero como ingenieros de control, no dentro del diseño, sino dentro del ejercicio, no mencionamos a los polos, sino hablamos de puntos de operación. Así, existe una diferencia un tanto fina de lo que es de lo que son los polos y los puntos de operación. Son más que nada la interpretación física de los primeros. Muy bien. Cuando a un conjunto de polos le asociamos un valor específico de K, entonces hablamos de la sintonización de K. Es decir, el valor de K que genera esos polos. Muy bien. Cada punto del LGR debe cumplir con la condición canónica del lazo cerrado. Es decir, al momento de evaluar
punto en el sistema completo, debemos tener una variable compleja que cumpla con las siguientes características. Debe tener una magnitud unitaria y debe tener un ángulo de fase de 180 y o de 0 grados. Para el caso del lugar geométrico directo y del complementario respectivamente. Este ángulo que se muestra aquí es el ángulo de fase. Es decir, es el ángulo de fase que tiene asociado ese número complejo. Después de haber evaluado, después de haber sintonizado al sistema en ese punto, sabemos que este es el ángulo. Sabemos que esta variable resultante tiene un ángulo. Ese ángulo de fase siempre será igual al ángulo que introduce al sistema. Es decir, tengo yo un punto en el plano y tengo un sistema GH. Y el punto decide mirar al sistema. Lo mira, lo escruta, lo vigila. ¿Sí? Y el punto que está por acá, mi sistema por acá, lo mira de cierta manera. Lo mira, lo está espiando, lo mira a través del espejo, lo mira por encima del hombro, arruga el entrecejo y mira, se esconde debajo de la gorra o del sombrero y lo mira de una cierta manera. Si lo mira con 180 grados, vamos a pensar que lo mira con más 180 grados. ¿Qué mirada siente GH? GH está platicando con sus cuates y de repente siente que alguien lo mira, ¿eh? Y voltea y dice, chihuahua, me está mirando el punto del sombrero, ¿no? Y todos los demás le preguntan, pues, ¿cómo te mira? Pues me mira con menos 180 grados. Es decir, si el polo, desde el punto de vista del polo, el ángulo con que lo mira es de 180, desde el punto de vista del sistema, el punto lo mira con menos 180. Depende del punto de vista. Sin embargo, para nosotros, más menos 180 grados es realmente el mismo punto. Es por eso que si nosotros calculamos un ángulo y me da 180 grados, pues yo no tengo ningún problema. No importa si es más 180 o menos 180. La condición canónica en cualquier caso se cumple. Se cumple en particular para el dominio directo. ¿Qué pasa cuando se cumple para el complementario? Pues entonces el polo lo mira con 0 grados, pero el sistema dice, me está mirando con menos 0 grados. Y bueno, más menos 0 para nosotros es el mismo punto. Entonces, no tenemos problema con el signo. Sí existe el signo, pero no tenemos problema con él. Es por eso que lo hemos ignorado. Pero ¿qué pasa si tenemos 30 grados, 45, 60 grados? Bueno, no nos preocupa demasiado. Después de todo, esos ángulos de fase nos dicen que no será polo de lazo cerrado. Los que realmente nos interesan no introducen ningún ruido con el signo del ángulo. Muy bien. Entonces, ingenieros, debe quedar claro el siguiente truco. Cuando se evalúa un punto en el sistema, va a resultar un número complejo. El ángulo de fase de ese número es el ángulo que introduce el punto en el... Cuando yo evalúo un punto Q
en GHDS me va a dar una variable compleja. Esa variable compleja es una variable que tiene asociado un ángulo de fase. Ese ángulo de fase es el mismo que el punto Q introduce al sistema. Bien, ¿cómo se mide este ángulo? ¿Cuál es la mecánica de medición de este ángulo de un punto sobre un sistema? Bueno, esa mecánica se explica en el apéndice A. Llamamos nosotros este apéndice medición de ángulo y empezamos nosotros con el concepto del ángulo que un punto introduce al sistema. Ya dijimos que equivale a ver el ángulo con que lo miran. Si a mí alguien me mira con 180 grados, yo voy a decir, ¿sabes qué? Me está mirando con un ángulo de menos 180 grados. Aunque la otra persona diga, yo estoy mirando a Moisés con 180 grados. Si alguien mira, si un punto P mira a un sistema GH con 0 grados, realmente lo ve con un más 0, algo que se aproxima a 0 por el lado más. Pero el sistema va a decir, oye, me está mirando con menos 0 grados, es decir, se está acercando por menos. Realmente eso es una cuestión de perspectiva. Ya dijimos que siempre que cumpla con la condición canónica, el signo es lo de menos. Por eso lo hemos desechado y lo seguiremos haciendo en ese sentido. Muy bien. Ahora, esto de manera algebraica o de manera analítica se expresa aquí. Aquí, ingenieros, hay un error. Estoy hablando del punto Q, pero aquí pongo punto P. No es cierto. Aquí debe ser Q. Sí, ya lo anoté dentro del pendiente que tengo que modificar de este documento. Muy bien. A ver, ingenieros. Tengo yo un sistema a circuito abierto. A este sistema yo ya le calculé su controlador, su compensador, el amplificador, el posicionador, eso ya está calculado. Y ya calculé la compensación de retroalimentación, ya todo está calculado. La pregunta es, oye, cuando trabaje en este punto, el sistema va a ser estable. Va a darme la dinámica que yo quiero. Pues no sé. Bueno, lo que hacemos es esto. Ya sabemos que podemos sustituir este punto Q, que es el punto de trabajo, lo puedo sustituir en GHDS. Esto me va a generar una variable compleja. De esta forma en cartesiano y de esta forma en polar. Bien, el ángulo que introduce el punto Q, recuerden que aquí no es P sino Q, el punto Q en GH es θ. El ángulo de fase de este número polar se conoce como el ángulo introducido al sistema GHDS. Esto cuando GH trabaja en el punto Q. Si el ángulo es de 0 a 180, sabemos entonces que ese punto será polo de la zona. ¿Qué pasa cuando hay varios modos de control? Bueno, este cálculo puede complicarse, evidentemente, ¿no? O sea, aquí nada más lo estoy haciendo como un punto. Pero ¿qué pasa si hay varios puntos? Bueno, no hay ningún problema. Resulta que los ángulos todos están combinados. Los ángulos combinados en números complejos simplemente se suman. Entonces, el procedimiento de hallar un ángulo
el ángulo que introduce un punto en un sistema de varios modos de control, pues entonces es trabajo múltiple. ¿Cuántos modos de control son mirados por ese polo o por ese punto que pretende ser polo de lazo cerrado? O bien, ¿cómo miran todos estos a ese punto? ¿Sí? Entonces, bueno, para nosotros va a ser más fácil calcular cómo mira el sistema al punto de prueba a saber qué ángulo introduce el punto de prueba, porque de esa manera tengo que conocer el punto y debo hacer un cálculo, una sustitución. Pero aquí el punto no lo conozco. Entonces, debo ver cómo mira todo el sistema a un punto determinado, un punto específico. Recuerden que si me mira con 80 grados, yo veo que me está mirando con menos 180. Bueno, en lugar de preguntarle cómo me mira, mejor le digo cómo creo que me está mirando y a eso le cambio el sí. Esa es la base de esta regla, de este concepto. No les voy a mentir, ingenieros, el método es un poquito caprichoso, es ya una aplicación casi quirúrgica, no se pueden equivocar en nada, y esta es la regla en donde normalmente se equivocan en el examen. Los exámenes en general los acreditan bien, pero cuando se equivocan en un examen, casi siempre la regla cae, el error cae en esta regla. ¿Sí? Entonces, bueno, he tratado yo de desarrollar, digamos, un algoritmo para que no haya falla, pero bueno, pues hay que saber seguir, y es lo que vamos a ver nosotros aquí. Entonces, bueno, esto ya lo leerán ustedes. Aquí nada más vamos a hacer una pequeña exploración. Ingeniera Saldaña, a partir de este momento es responsabilidad de ustedes revisar el anexo A de este documento. Dudas sobre este documento, nosotros las vamos a aclarar, las que necesiten, pero primero tienen que leer el documento. La lectura del documento es esencial pues, para aplicar la regla número 5. Aquí lo que vamos a hacer es una revisión rápida. Bien, los ángulos pueden medirse esencialmente de dos formas, de una forma natural o de una forma directa. Existe otra forma que se conoce como forma de abertura, que es una abertura absoluta. Bien, las mediciones naturales o directas tienen una referencia, que es una horizontal derecha. La horizontal derecha siempre va a ser la referencia. La medición natural se hace con respecto a la horizontal derecha, pero en el sentido de las manecillas del reloj. Sentido contrario a las manecillas del reloj. La medición directa se hace contra la horizontal derecha y se mide el ángulo en sentido de las manecillas del reloj. Este ángulo siempre es negativo. El ángulo medido de manera natural es positivo. Esto no restringe el valor, es decir, no lo acota. Para acotarlo, requerimos nosotros definir entonces la manera de reportar la medición angular. Los ángulos se reportan de una de tres formas o hasta de tres formas. Se reportan en revoluciones, considerando el número de vueltas completas. Se considera únicamente dentro de una revolución de 0 a 360 grados. Y si hay revoluciones extra, simplemente nosotros las eliminamos. Aquí hay un diagrama de una medición de revolución. Dentro de una revolución, entonces el sistema es reportado, el ángulo es reportado únicamente en este espectro.
de 0 a 360 o de 0 a menos 360, dependiendo del sentido en el que se haya medido. Y en una medición hemisférica, es decir, va de 0 a menos 180 o de 0 a 180. Una revolución entonces se define desde menos 180 hasta más 180 grados. Muy bien. ¿Cómo se mide el ángulo que introduce un punto en un sistema? Bien. Sea un punto P ubicado dentro del sistema GH. Es un modo de control de GH. Y un punto fuera de este sistema de circuito abierto. Este punto que está fuera es Q. Muy bien. Para calcular qué ángulo introduce Q en el sistema GH P, no vamos a sustituir Q en P. Vamos a ver cómo mira P a Q. Si lo mira con más 180, ya sabemos que más y menos 180 son el mismo punto. Si lo mira con 0, ya sabemos que más menos 0 es el mismo punto. Entonces, no nos preocupa el signo. No nos preocupa si yo calculo cómo P mira a Q o cómo Q mira a P. Va a cambiar el signo, pero de acuerdo a las restricciones angulares que tenemos para determinar si estamos dentro o no del lugar geométrico, el signo no importa. Este caso se conoce como proyección en el primer cuadrante. El punto P se encuentra en la referencia, en un punto de origen de referencia, y Q se encuentra en su primer cuadrante con respecto a P. Ustedes dividen esto en cuadrantes.